ya salió, yo me quito ya mismo si de estorbo. Eso ya mismo, yo voy a hacer esto aquí. Dejar esto aquí. ¿Y la puerta la hacemos de cara? Que la mala pinta tenía aquello y cuando parecía que se iba a solucionar de pronto vuelve otra vez. ¿Cuánto tiempo lleváis en esta situación? 2 meses o 3, ¿no? Intersecciones o algo así. Sí, y una mujer flotando. Bien, todo una pelota. En marzo. Y sigue viviendo por los meses. Vamos a ver si hacemos cosillas. El otro día llevamos y hablando y creo que en el último trimestre va a haber. Posiblemente psiquiatra. Se llama el desarrollo de Dios, yo creo que es un psiquiatra. Pero yo recuerdo Bueno, en una comida blanca y en la otra jamón. Y sueltos a la selección con Jaén y con 30 cosas. Rafael, a veces también entre los escultores de las distintas provincias de Andalucía hay bastante desconocimiento. O sea, hay un localismo en cada provincia, pero no hay una vertebración de... Decimos esta edición, pues ha tenido bien la consejería en el prestigio que han alcanzado en estos años los premios andaluces de la crítica, que son casi como una garantía de éxito futuro y que además de Acompán se han conocido otros escritores de prestigio que se han consolidado posteriormente, como por ejemplo Justo Navarro, Antonio Soler, pero eso también paisano Juan Navargarán. Mi más sincera felicitación por recibir esta distinción. Sin lugar a dudas será un magnífico refrendo para la calidad de su trabajo y será un anticipo de mayores reconocimientos. Los libros, la lectura, son uno de los mayores placeres, como lo digo yo, y también una de las mayores virtudes de las que más se puede enorgullecer la humanidad. José Sarria, Francisco Morales Lomas. Su libro El jardín mojado. Dentro no me venía a decir que ese jardín mojado, primera publicación formal de Cobo Cuillar y un obturador cinematográfico, nos ofrece la memoria de su vida, donde los correlatos han sido elaborados con mimo desde un yo íntimo para trascender. Y un niño mira sombra, palpa la realidad y la idealización y nada sabe. El jurado decide conceder el premio de poesía a la obra Biografía impura del escritor Juan Cobos Wilkins. Tienen, como digo, que abrir ojos en la planta de los pies, porque tenemos que ver no la primera capa, no la primera superficie de la tierra, tenemos que ver más adentro. El poeta, el creador, creo que tiene que tener en un ojo un microscopio y en el otro un telescopio, y en medio, a la hora de contarlo, si puede ser la magia de un caleidoscopio. De regalo, y enseguida lo desarma, lo tira, rompe el dibujo y una de las piezas del rompecabezas. De Miguel Blanchard, quien desarrolla una historia de oscuros intereses que comienza con el fallecimiento del Papa Pío XII en Castel Gandolfo el 9 de octubre del 58. Por la capacidad de acercarnos con autenticidad convincente al complejo universo de los misceláneos personajes, argumentando su visión ética a través de un lenguaje claro y directo, cargado de humanidad, al que refuerza un basamento lingüístico de sopesado voltaje léxico, donde resaltan los espléndidos diálogos y sus conmovedores silencios, confiriendo a los diferentes bloques narrativos
concebidos en distintos planos temporales, una unidad de sentido que sostiene como centro gravitatorio el tema clave de la libertad. Francisco Morales Lomas, presidente de la AEC, toma la palabra para realizar la defensa del libro ganador. Voy a tratar de defender con las armas, digamos, que mejor puede, en este caso, un crítico literario que la palabra y el razonamiento, la obra de Rafael Ballesteros, aunque evidentemente las obras no hay que defenderlas, sino que realmente se defienden por sí mismas. Que creo que es uno de los acontecimientos de narrativa Andalucía más importantes de la última década. Es un mundo personal el que refleja Rafael sobre el tema dilatado y fascinante de la libertad. Los acontecimientos históricos que aparecen en estas 5 obras, sin embargo, no pretenden ser una revisión histórica alguna, sino que realmente lo que él quiere es centrarse en esa fase de represión, de libertad, de traición, de afectos, en definitiva, de lo que sería la lucha por la vida. Por tanto, no hay revisionismo histórico, ni hay novelas panfletarias que en algún momento determinado han existido, novelas antinómicas, donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, sino realmente una profundización en los seres humanos normales, defendiendo ideas que están muy claras y muy presentes, con una visión meridianamente clara, sobre todo cuando dice aquel que no tiene ideas políticas ni sabe defender su dignidad, no es verdaderamente una persona ni nunca llegará a serlo. El que carece de ideología ni tiene cabeza ni tiene corazón. Y el que no sabe defender con orgullo su sitio en el mundo lleva una vida vacía, sin fundamento. Aquí radica uno de los elementos fundamentales de las ideas que quiere transmitir Rafael Ballesteros en estas 5 obras. Ballesteros ha querido crear la novela de los seres humanos en conflicto, de seres humanos dotados de una trascendencia por haber nacido solamente por ese hecho de haber nacido, de ser humano en estado puro, con sus veleidades fascistas, con su voluntad, con su enamoramiento y con ese deseo de seguir viviendo en libertad. Más que una novela de personajes, ha querido construir una novela de personas, una historia de personajes en un ámbito temporal dominado por la falta de libertad, por la traición, en donde está presente lo solidario o la incapacidad de sacrificio, el odio, el amor o la felonía, muy relevante en todas las obras. Uno de los grandes aciertos de esta obra, llena de ellos, es el uso del diálogo. Sobre todo los diálogos profundos y certeros que crean ese mundo en el que, curiosamente, son diálogos que nacen de los propios silencios, de esa necesidad de expresión de lo que falta más que de lo que sobra. La proyección de su capacidad simbólica para sugerir, su brevedad, su contención y su normalidad aspira a la trascendencia de bajar a los personajes de ese pedestal de estatuas hieráticas a convertirlos en héroes de carne y hueso, humanidad de personas, condición definitiva de seres humanos. Gente austera y sencilla que sabe que su nombre no va a pasar a la historia, pero ha querido dejar de manifiesto la superación del dolor y el sentido del perdón. Diálogos que sugieren, gracias a ellos se intuyen las intrigas, las pasiones solapadas, las traiciones evidentes o las contradicciones vitales. La muerte de Acarazul es un ciclo narrativo que está ubicado en Málaga, que de ese modo adquiere un valor trascendente y simbólico en su obra. Ha estado inmerso en esta obra durante 15 años y su lucha es por una lucha de una España en libertad, una España prisionera de esa libertad, que conoce inicialmente la misma desde que surgiera la emblemática figura de Torrijos, uno de los
Gabriel Araceli de la novela de Trafalgar, también personajes tan emblemáticos como Robert Boyle o el propio Rodrigo. Sería una primera novela para que siguen otras como Rencor de Hiena, que desarrolla el triunfo del golpe militar de Franco y la huida de muchos a los montes de Málaga, Verás el sol, la historia de la guerrilla en la Sarquía y en Málaga, la imparcialidad del viento, la visión de un anarquista y su voluntad de hacer la revolución, y Mir Damiani, historia de traición y venganza bajo el diapasón de los afectos personales. Realmente se trata de un ciclo de novelas en donde Rafael Ballesteros ha querido fundamentalmente dejar bien claro esos principios y esas contradicciones del ser humano a través de personajes sencillos y personajes del pueblo, pero también de reivindicar de un modo claro los principios de la libertad y sobre lo que se sostiene, esa antítesis, esa antinomia entre libertad, felonía y revolución. En definitiva, es un grupo de novelas diferentes, autónomas, con una idiosincrasia personal, pero también con elementos comunes en torno a ese juego de las grandes pasiones, de los grandes pensamientos, de las grandes decisiones y, por tanto, una serie de novelas en donde palabras tan queridas para Miguel Hernández, del que se celebra el centenario, muerte, vida y amor, son determinantes de los últimos días de la existencia del ser humano y el compromiso, en definitiva, con la libertad y sus correlatos. Muchísimas gracias. Señor consejero, señor presidente de la Diputación, queridos compañeros, compañeras, amigos, todos. Cuando un escritor publica su obra y empieza ya a no pertenecerle, la primera impresión que nos produce a los escritores tener el objeto que uno acaba de escribir es qué impresión dará, qué sentirán, qué pensarán, en qué camino de su vida pondrán calor o diferencia, amor, dedicación a lo que uno ha escrito. Uno que cree que las obras se presentan abiertas y cada lector lo cierra según su personalidad y sus criterios y su propia vida, piensa enseguida no solo que la obra no le pertenece, sino que empieza a pertenecerle también a otros. Cuando esos lectores son críticos, personas especializadas en la lectura, personas que sitúan tu obra según un canon, una narración, unas propuestas, unas significaciones, un mundo. El pudor, el interés del escritor se acentúa. ¿En qué coordenadas literarias pensarán que yo escribo? ¿Qué significado tiene mi mundo para los que saben leer? Especialmente. Eso se agranda aún más cuando los críticos son al mismo tiempo escritores, como es el caso de Gaete, Morales Lomas, Antonio Enrique, etc., que están viendo tu obra, valorando tu obra. Ellos saben la cantidad de expectativas que uno abre cuando empieza a escribir, la cantidad de elecciones que tiene que decidir, las equivocaciones en las que puede entrar. Por tanto, esos son los lectores doblemente avisados por ser críticos, por ser especialistas de la lectura y al mismo tiempo por ser escritores, es decir, por saber que
sentido último tienen las palabras? ¿Qué buscamos los escritores en verdad cuando iniciamos nuestra obra literaria y la acabamos? Por tanto, es doblemente significativo para mí y de agradecer que un grupo de críticos de extraordinaria especialización, como los que formaron parte del tribunal, y que al mismo tiempo muchos de ellos son escritores más que solventes, se hayan fijado en mi obra y hayan dicho que merezco este premio. Por tanto, mi emoción y mi agradecimiento. Muchas gracias. Enhorabuena, Rafael. Sí. Buenas tardes, señor presidente de la asociación, señor secretario, señor presidente de la dirección, galardonados, señoras y señores. Voy a procurar que no sea mucho más tarde y voy a ser también rápido en mi intervención. En primer lugar, es obligado agradecer a la asociación su invitación. Es un reconocimiento el que hace la asociación a los escritores que, en su opinión, han destacado por su obra cada año. Son 16 ya los premios que se entregan y yo creo que esto contribuye notablemente al desarrollo de la actividad literaria en nuestra tierra. De manera que muchas gracias. Por otra parte, también quiero felicitar a los galardonados, a Rafael Ballesteros, a Juanjo Wilkin y a Miguel Ranchal, y cómo no, al homenajeado a Salvador Compán. Hay que felicitarles y agradecerles su trabajo, y también hay que reconocer y felicitar a sus familias. La creación literaria es particularmente esta actividad es una actividad que se realiza en solitario, ¿verdad? Es algo muy personal, muy particular, y hace falta una actitud cómplice, paciente de sus familias, de manera que también sus familias tienen que recibir el reconocimiento de la sociedad. Decirles que estos premios son útiles. Probablemente el mayor y mejor premio que puede recibir un escritor es el interés y el reconocimiento de los lectores, pero no es menos importante el que sus propios compañeros de oficio y también los críticos reconozcan la labor de los escritores. Es algo muy estimulante. Pero estos premios también ayudan, gracias a la difusión que se hace de la labor de los galardonados, ayudan a que el público en general conozca la obra que se galardona y, por tanto, contribuyen a generar nuevos lectores. De manera que se aunan en estos premios una serie de factores que lo hacen particularmente interesante. Además, también estos premios han servido y sirven para reconocer los méritos de autores consagrados y potenciar las trayectorias de autores de valía que aún no son muy conocidos por el gran público. Hay, esto que le comento, diferentes ejemplos, ¿verdad? Nosotros, en la Consejería, también usamos este recurso de los premios para estimular la creatividad y para reconocer el talento de nuestros escritores. Saben ustedes que tenemos un premio bienal, el premio Luis de Góngora, que pretende también atender estos objetivos. Porque es muy importante para la sociedad contar con figuras que sirvan de referencia, personas que hayan destacado por sus valores, para que sean referentes de las nuevas generaciones. Sí, ya, joven. Hay una... El tonto por cierto. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Verdad? Es una jerezana, ¿no? Sí, Muy bonito, ¿eh? Ha cambiado, Paco, tiene una forma de pluma, ¿no? Sí, de Esto desde de aquí, Pekín, La otra que había antes era de Aurelio. Sí, sí. Tiene cierto ahí de